Listo, ahora vamos a hacer este ejercicio, pero no estoy seguro si se llama el ejercicio 463, creo que sí, de la termodinámica de Zenger. Este ejercicio dice que se calienta 1 kilogramo de oxígeno, el fluido es oxígeno, desde 20 grados centígrados hasta 120 grados centígrados, que determine la transferencia de calor, o sea, me están pidiendo el calor, que se requiere cuando se hace un proceso a volumen constante y B, a presión constante. Entonces, de alguna manera nos están queriendo ayudar a que nosotros comencemos a entender cómo se hace un balance de energía eh, para un recipiente rígido, que es este, recipiente rígido, y para un recipiente cilindro émbolo. En las mismas condiciones, ¿no? Porque si ustedes lo notan, están ambos recipientes tienen oxígeno, ambos recipientes tienen 1 kilogramo, ambos tienen una temperatura inicial de 20 grados centígrados y ambos terminan con una temperatura de 120 grados centígrados. Entonces, vamos a ver cuánto calor hay que agregarle al uno y cuánto calor hay que agregarle al otro. Listo. Vamos a comenzar con el recipiente rígido. Entonces, recipiente rígido. Un recipiente rígido trabaja a volumen constante, ¿no? Trabaja a volumen constante. Y otro dato interesante es que el que trabaja de frontera no tiene trabajo de frontera. Son, cada vez que a mí me dicen recipiente rígido, yo esas dos cositas inmediatamente ya las tengo que tener en mi cabeza como conceptos. Recipiente rígido, pues, trabaja a volumen constante, ya sea el volumen específico o el volumen mayúscula, pero también el trabajo de frontera, vamos aquí un punto y coma, y el trabajo de frontera es cero. Bueno, ¿cómo hago el balance de energía de un recipiente rígido? Bueno, como cualquier otro balance de energía, lo que sea. ¿Cómo es? Pues el calor neto menos el W neto es igual a masa por U2 menos U1. Solo que en los gases ideales, la U2 menos el U1 se puede calcular como el C sub P, el C sub B, las energías son con C sub B y las entalpías con C sub P. Entonces, C sub B promedio por la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Qué es esto? Pues el calor neto menos el trabajo neto. ¿Y qué nos están pidiendo? Bueno, nos están pidiendo el calor. Nos están pidiendo el calor. Miremos del estado 1, en un recipiente rígido, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa que es de 1 kilogramo, tenemos la temperatura del estado 1, que son 20 grados centígrados. Les recuerdo que la temperatura hay que pasarla a Kelvin. Entonces, 20 grados centígrados más 273, creería yo que da como 293 Kelvin. Si estoy mal, me corrigen. Operación ahí a cabeza rápida. Y la temperatura 2, o sea, en el estado 2, sería 120 grados centígrados. Lo que me indica que esto daría una presión, perdón, una temperatura, si le sumo 273, creo que me da 393, si no estoy mal. Estos son como los datos que tengo. ¿Qué no tengo? Bueno, no tengo el C sub B. Para hallar el C sub B, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como este es oxígeno, el oxígeno es un gas que se escribe de la siguiente manera, O2, oxígeno. Listo, oxígeno. Y tengo que calcular su temperatura promedio para saber en qué tabla tengo que buscar su dato, ¿no? Entonces, alguien que me ayude a buscar esta temperatura promedio ahí muy rápido en la calculadora. ¿Cuánto sería? 293 Kelvin. 343. Perfecto. 343 Kelvin. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué tabla debo utilizar? Vamos a mirarle un momentico, vamos a recordar las tablas. Aquí estamos en el sistema internacional. La tabla A2 tiene A2A, A2B y A2C. Aquí está la tabla A2A. Y tenemos el oxígeno acá. Pero esta tabla tiene una condición para poder utilizarse. Las voy a repetir, porque se sabe que la repetición a veces hace que se refuercen los conceptos.
Esta es una tabla que se puede utilizar siempre y cuando la temperatura promedio, entiéndase, la temperatura del estado 1 más la temperatura del estado 2 sobre 2, si la temperatura promedio está entre 280 a 290 Kelvin y entre 373 Kelvin, yo puedo utilizar esta tabla, ¿sí? Y nosotros tenemos una temperatura, voy a volverme aquí un momentico, de 343. A nosotros nos dio 343 Kelvin. Pregunta al millón, ¿la puedo utilizar, sí o no? Sí, señor. Claro que la puedo utilizar. Sí, Vale, y es importante mencionar que estos 290 Kelvin en grados centígrados son más o menos como 17 grados centígrados, me parece. Y estos 373 son 100 grados centígrados. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque básicamente lo que estoy diciendo con este dato es que esta tabla se puede utilizar siempre y cuando la temperatura esté desde temperatura ambiente, más o menos. Realmente aquí ponen 300 Kelvin, que son como 27 grados centígrados. Pero un poquito más, un poquito menos se puede. Entonces, es una tabla que realmente no es muy preciso. El libro no es muy preciso en qué rango. Para mí, el libro no es muy preciso en qué rango se tiene que utilizar esta tabla. Pero en lo que yo entiendo, o en lo que y como yo la utilizo, entonces para mí es cuando la temperatura está más o menos entre los 27 grados centígrados, la mayoría de veces, póngale 20 y algo, o 17 grados centígrados y 100 grados centígrados. Si la temperatura promedio me da en ese rango, no es la temperatura del estado 1 ni la del estado 2, sino el promedio de las dos. Si el promedio de las dos me da en ese rango, yo puedo utilizar esta tabla. ¿Listo? Eso es como lo que quería decir. ¿Y qué necesitamos de este ejercicio? Necesitamos el C sub B. Y como sí la podemos utilizar, les recuerdo, ¿no? Los gases monoatómicos, que son estos que tengo resaltados, argón, helio, neón, siempre pueden utilizar esta tabla, así se salga del rango. Siempre pueden utilizar esta tabla, así se salga del rango. Porque la temperatura, digamos que el C sub B y el C sub P para ellos, para los gases monoatómicos, no varía mucho con el cambio de temperatura, entonces se puede utilizar esto. Listo. Con eso en mente vamos a sacar entonces, vamos a continuar el ejercicio. Es una dosis ahí de teoría, ¿no? Pero a veces es necesaria. Ups, se raya lo que no era. Creo que es este, C sub B, 0,658. Entonces, C sub B, 0,658. C sub B, 0,658. Estoy seguro, permítanme, me devuelvo un momentico, sí. Kilojoules sobre kilogramos, grado Kelvin. Listo. Entonces, voy a traerme la ecuación del balance de energía. ¿Listo? Que habíamos dicho Q neto menos W neto es igual a la masa por el C sub B por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Estamos hablando de haciéndole el balance de energía al recipiente rígido, no al cilindro de émbolo, sino por ahí, Jason, acabas como de activar la cámara, ¿vas a decir algo? ¿Qué? no, profe, fue sin culpa. Vale. En este caso, digamos que no hay ningún trabajo. ¿Por qué? Porque no hay trabajo eléctrico, usted no ha dibujado ninguna resistencia eléctrica, los recipientes rígidos no tienen trabajo de frontera, no hay trabajo de flecha, no hay ningún resorte, listo, no hay ningún tipo de trabajo. Y el calor es la incógnita, entonces, digamos que voy a dejar quieta la incógnita y al final vamos a mirar con qué signo me da. Yo generalmente, bueno, hay ejercicios que los trabajo muy... En este caso, voy a dejar, como es la incógnita, la voy a dejar quieta. Y además la voy a despejar. Y queda que es masa por C sub B promedio por T2 menos T1. Ahora voy a reemplazar. La masa decían que era 1 kilogramo. Aquí está. 1 kilogramo. Y acá también está. 1 kilogramo. Por el C sub B, que es 0,658.
kilojoules, kilogramo, Kelvin. Por T2 menos T1. Bueno, cuando usted resta T2 menos T1 le va a dar 100 Kelvin. ¿Sí? 393 menos 293, 100 Kelvin. ¿Cuánto me da ese calor entonces? 65.8. 65,8 kilojoules. Bueno, pero ¿me lo dicen porque estaba en la respuesta o porque eso fue lo que les dio en la calculadora? Porque es correr la coma 2 veces, no me da. Ah, sí, claro, porque es la multiplicación por 100, ¿no? Entonces, corre la coma aquí, corre la coma acá, 65,8. Listo. Este sería el calor que se requiere para el recipiente rígido. Ahora, ¿cuánto sería el calor? Utilizar otro color y ojalá me dé el espacio para poderlo hacer aquí mismo. ¿Cuánto sería el calor neto para el recipiente de cilindro de émbolo? Voy a utilizar más bien, creo que tengo aquí, permítame, agrego una diapositiva más. Listo. Aquí tengo ya una diapositiva nueva para poder explicar, digamos, cómo se hace el balance de energía del cilindro émbolo. Ya hicimos el del recipiente rígido, ahora del cilindro émbolo. Aquí yo creo que voy a hacer un par de preguntas corchadoras con el ánimo de, bueno, corchadora para los que ven en otros países, corchadora significaría como voy a hacer unas preguntas que los voy a poner a pensar a ver si realmente estamos claros en los conceptos. Para hacer un balance de energía, porque lo que voy a hacer es un balance de energía, entonces hay una fórmula que dice Q neto menos W neto es igual a masa por energía 2 menos energía 1. Y hay otra fórmula que dice que calor neto menos, aquí en vez de colocar trabajo neto, se le colocan otros trabajos, y por otros trabajos se debe entender todos menos el trabajo de frontera. Es igual a masa por H2 menos H1. Una pregunta para ustedes, pero necesito que me respondan muy rápido. Saben que el tiempo en internet es valiosísimo. Entonces, y especialmente en estas grabaciones, pero creo que vale la pena. ¿Esta fórmula la puedo utilizar? ¿Sí o no? Sí, muy rápido. Así sea cualquier locura que a usted le pase por la cabeza, dígamela. ¿Se puede utilizar, sí o no? Y yo lo corrijo. Sí, profe. Sí se Sí, puede utilizar. Perfecto. Sí, porque si profe. hay trabajo de frontera, pues, ¿no? ¿Esta se puede utilizar? Sí, también, profe. También se puede utilizar. Perfecto. Hay personas que pasan dos cosas. Uno, que no saben que esta ecuación existe. ¿Cierto? No saben que esta ecuación existe. Y hay otras que saben que existe, pero creen que no se puede utilizar la primera. Y no, en un recipiente cilindro émbolo, por ser a presión constante, se puede hacer balance de energía con energías, porque la energía siempre funciona. O sea, esta ecuación es, digamos, la mamá, ¿cierto? Y se puede utilizar para recipientes rígidos y se puede utilizar para recipientes cilindro émbolos. Mientras que la de abajo solo se puede utilizar para recipientes cilindro émbolos o para procesos a presión constante, mejor dicho, para procesos a presión constante. En este caso, como es un proceso a presión constante, puedo utilizarla. Pero ¿cuál utilizar de las dos? Porque entonces aquí aparece es como, bueno, ¿y cuál utilizo? Puedo utilizar cualquiera, pero le voy a hacer una recomendación. Es que la de abajo, las entalpías, en las entalpías, ya está metido el trabajo de frontera, ¿sí? Uno mira en el resumen del libro, en el capítulo 4 del capítulo, le dicen algo como esto. Bueno, ellos lo hacen en mayúscula, yo lo voy a hacer en minúscula porque también opera. Que H2 menos H1 es igual a U2 menos U1, o sea, la parte de arriba, más el trabajo de frontera. Entonces, esto ya tiene incluido el trabajo de frontera. Entonces, si tiene incluido el trabajo de frontera, pues yo me ahorro calcular el trabajo de frontera. Por eso yo voy a utilizar la ecuación de abajo. Primero porque se puede, porque es un proceso de presión constante, y segundo para ahorrarme el trabajo de frontera. Si no, si utilizo la de arriba, aquí me tocaría meter el trabajo de frontera.
y sería un paso más. Y sería un paso más. No. Si es una cuestión de simplificación, pues yo lo haría por ahí. Entonces, teniendo en cuenta que voy a utilizar la ecuación de abajo, es igual a masa, aquí vamos a quitar mi cámara, por H2 menos H1, pero como en los gases ideales H2 menos H1 es C sub P promedio por T2 menos T1, entonces la ecuación me quedaría así, ¿no? Q neto menos W otros es igual a esto. Y en el cilindro émbolo que tenemos, ¿existe trabajo de frontera? Claro que sí. Un cilindro émbolo tiene esa característica, ¿no? Tiene esa característica, es un proceso a presión constante y que tiene trabajo de frontera. Pero no tiene otros trabajos diferentes al trabajo de frontera. O sea, otros trabajos significan trabajo eléctrico, trabajo de flecha, trabajo de resorte. Eso significa W otros. Entonces vemos que en este ejercicio no hay ninguno de esos. No hay trabajo de resorte, no hay trabajo de flecha, no hay trabajo de eléctrico. Entonces yo puedo cancelar eso. Y el trabajo de frontera ya está metido en las entalpías, como lo mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces me quedaría la ecuación que Q es igual a masa por C sub P promedio por T2 menos T1. Listo. Entonces ahora simplemente reemplazo. Es 1 kilogramo lo que hay en el recipiente, usted lo puede ver en el dibujo, por el C sub P. Oiga, pero el C sub P no lo tenemos. Entonces ya habíamos dicho que la temperatura promedio era aquí, ¿no? Nos daba como de, ¿cuánto Kenny como que nos la había hallado, ¿no? No sé si la recordamos, pero voy a volverme un momentico en la diapositiva para... 343. Acá está, 343. Temperatura promedio, ya la habíamos hallado. Nos sirve tanto para el recipiente rígido como para el cilindro émbolo porque tienen las mismas temperaturas. Entonces, ahora voy a calcularle el C sub P, porque antes habíamos calculado el C sub B. Entonces, primero me voy a cambiar de diapositiva. Y ahora sí me voy a ir a la tabla. Entonces, el C sub P sería este. 0,918. 0,918 es el valor que vamos a utilizar. Entonces quedaría 0,918. Unidades son kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Por la temperatura 2 menos la temperatura 1, que ya habíamos dicho que eran 100 Kelvin. Entonces aquí los kilogramos se van con los kilogramos, los Kelvin con los Kelvin. ¿Y cuánto me queda el calor? 91.8. 91,8. Este para el recipiente cilindro émbolo. Quiero hacerles una pregunta aquí. Es para el cilindro émbolo. Y el anterior, el del recipiente rígido, nos había dado 65,8. Ustedes lo pueden ver en las respuestas, pero ya lo hemos calculado. Para el recipiente rígido. Una pregunta ahí con un toque como de concepto es, ¿por qué si es lo mismo, si tiene oxígeno, si tiene 1 kilogramo, si tiene las mismas temperatura 1, la temperatura 2, ¿por qué el cilindro émbolo consume más calor? ¿Qué creen ustedes? ¿Ni idea? Por el trabajo de frontera ahí, ¿no, profe? Sí, porque es cierto, porque en el recipiente cilindro émbolo se tiene que gastar la energía para aumentar la temperatura, pero mientras que se va aumentando la temperatura, además hay que gastar energía subiendo la tapa. Entonces el cilindro émbolo consume un poquito más de calor, por eso, ¿sí? Porque se aumenta la temperatura, normal como el otro, pero además hay que gastar energía para subir la tapa. Entonces se requiere más energía para que haga el proceso. Listo. Entonces, bueno, ese sería este ejercicio, ¿vale? Vamos a continuar ahora con otro.